Continuamos con la información en el micrófono abierto de Panamericana. ¿Qué ocurre con las universidades? Solo la Universidad Mayor de San Andrés en este momento está asumiendo ese rol protagónico en las movilizaciones y las protestas. ¿El resto de las universidades no? ¿O hay otras universidades que también están en este momento, como dicen sus representantes, defendiendo el voto del ciudadano, defendiendo la democracia? ¿Por qué abordamos este tema? Porque resulta que el secretario ejecutivo de la CUB, de la Confederación Universitaria Boliviana, Max Mendoza, ha denunciado a don Waldo Albarracín. Dice que la UMSA se puso al servicio del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, CONADE. Es decir, que el Coliseo de la UMSA se ha convertido en un centro de operaciones de universitarios de diferentes departamentos que llegaron para llevar adelante movilizaciones en la ciudad de La Paz. Y por eso la protesta del secretario ejecutivo de la CUB, Max Mendoza. Ahora, ¿recuerdan ustedes hace unos 6 años, el 2013, entonces era ejecutivo de la FUL de la Universidad San Simón de Cochabamba, don Alejandro Mostajo? Claro, él ahora ya no es dirigente de la FUL de San Simón, ya es profesional, es ingeniero de profesión y nos parece muy bien. Pero él denunció que habían convocado a los dirigentes de las federaciones universitarias locales de todo el país a un acto en Santa Cruz para hacerles entrega de vagonetas. Claro, esto provocó la indignación de Alejandro Mostajo ese entonces, estamos hablando de hace 6 años, denunció que había una intención de comprar a los dirigentes universitarios para evitar movilizaciones, ¿no? Entonces, ¿qué reclamaban las universidades? Mayor presupuesto. Hoy, ¿cuál es la situación de las universidades? ¿Están participando todas? En el pasado cabildo en Cochabamba, ¿qué se pidió? La renuncia del rector de la Universidad San Simón de Cochabamba. Razones habrá, ¿no?, para que en todo un cabildo se pida la renuncia de este rector. ¿Qué sucede con el movimiento universitario a nivel nacional? Le consultamos a don Alejandro Mostajo, ex ejecutivo de la FUL de San Simón de Cochabamba. ¿Qué universidades están participando? Y las que no lo hacen, ¿qué razones son las que argumentan para no participar en este movimiento ciudadano? ¿Cómo está? Muy buenos días. Escucha el país y el mundo a través de Panamericana. ¿Cómo está, Juan José? Y un saludo afectuoso a tu audiencia. Bueno, es lamentable, ¿no?, que las universidades que en otrora eran el bastión de lucha, los centros de resistencia frente a gobiernos abusivos, tiranos, dictatoriales, hoy estén prácticamente ausentes, ¿no?, a excepción de la UMSA, que de manera contundente ha ido movilizándose. Hoy más que nunca, ¿no?, que se necesita que los universitarios estén en las calles defendiendo los derechos y las libertades democráticas. Bueno, en algunas universidades hay algunos chispoteos de movilización, ¿no? No de la contundencia que debería ser o que está acostumbrado a ver el pueblo boliviano, ¿no? Acá en Cochabamba hay un comité de movilización que han impulsado algunos dirigentes. Claro, se están movilizando a media máquina, pero no como se espera, ¿no?, de los universitarios. Pero ¿a qué se debe esto? A la pregunta que hacías referencia. Mire, Juan José, y esto la audiencia lo tiene que saber, toda la gente que está escuchando la radio, de que el gobierno, ha cooptado prácticamente a toda la dirigencia, primeramente estudiantil, ¿no?, en base a regalitos y prebendas de toda índole. Ya en mi gestión empezó con algunas FULes, como había denunciado en aquel entonces, dándoles vagonetas de uso personal para los dirigentes, ¿no? Ahí ya buscaba embolsillarse y claro, yo a partir de la denuncia que hacía en todo lado, un poco que se frenaban en ser tan sinvergüenzas. Pero claro, como ahora ya no hay una FUL contestataria, revolucionaria en Cochabamba, que denuncia al resto de los dirigentes que se quieran vender, pues ahora tienen las manos libres para aceptar todas las prebendas y regalitos del gobierno. Y no solo eso, que les da vehículos para uso de los dirigentes universitarios, sino que también se inventan viajes o reuniones internacionales, ya sea de la OCLAE,
o cualquier evento internacional. Y bueno, más que ir a una reunión a discutir los temas políticos y universitarios, van a hacer turismo, ¿no? A esas reuniones en todo lado. Y otro tanto pasa en reuniones internas en el país de los dirigentes. Prácticamente hacen turismo y ni siquiera discutir los temas universitarios. Esa es la política y el modo de operar, lamentablemente, de este gobierno, que ha prebendalizado, se podría decir, a la dirigencia estudiantil, particularmente a las FULES, y por eso hay una ausencia total. No hay una sola FUL que esté movilizada en el país, tal como reclama la población, ¿no? Y el caso de los rectores y autoridades universitarias, de la misma forma, están cooptadas por el gobierno con prebendas ya de otra índole. Por ejemplo, para poner un caso, ¿no? Acá se habla bastante, es un secreto a voces, por ejemplo, acá en Cochabamba, que el rector, que ya va a terminar en unos meses su gestión, tendría comprometido ir a algún cargo en el nuevo ministerio que el gobierno ha planteado crear, que es Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y otro tanto tendría comprometido para otros rectores una vez que concluyan sus mandatos como autoridades universitarias, ¿no? Entonces, ese aspecto nos parece muy interesante, ¿no? En días pasados, los estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón pedían la renuncia del rector, Juan Ríos, ¿no? Porque había dado a conocer su apoyo al MAS, decían, de manera abierta. Y en el Cabildo también se pidió la renuncia del rector, en medio de otras autoridades también. Es decir, que no solamente las FULES estarían cooptadas, sino también algunos rectores. ¿Todas las universidades, con excepción de la UMSA y Waldo Albarracín? Yo creo que la UMSA es punto aparte, pero podríamos decir prácticamente que el 90% de las universidades, tanto dirigentes y autoridades universitarias, han sido cooptadas y prebendalizadas prácticamente por el gobierno, ¿no? Y aparte de que a los dirigentes, por ejemplo, les da prebendas como vehículos, viajecitos internacionales con recursos del Estado, a algunos les ha puesto como candidatos a diputados, ¿no? Es el caso acá, por ejemplo, en Cochabamba, y lo mismo se escucha de otras FULES, están como diputados actualmente, ¿no? Por lo tanto, estos señores, por ejemplo, han salido en las movilizaciones junto a la militancia del MAS, defendiendo este fraude escandaloso que ha hecho el gobierno y defendiendo su curul, ¿no? Por su interés y arreglar lamentablemente su miserable vida personal. Y en el caso de Cochabamba es realmente escandaloso, ¿no? Todo lo que está pasando con la dirigencia estudiantil, como también con las propias autoridades. Y no solo eso, en cuanto a las autoridades, el ofrecimiento de cargos futuros, como ya ha venido haciendo, no es nuevo. Ya en la anterior gestión, muchos rectores, una vez que han pasado su mandato como autoridades, han pasado a ser senadores, diputados o viceministros. Por ejemplo, el emblemático caso del señor Eduardo Cortés, que era, recordemos, secretario ejecutivo del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana del CV, ¿no? Que constantemente nosotros lo denunciábamos en aquel entonces, que ya era un vendido al gobierno, que estaba corrompiendo a las universidades para favorecer al MAS, y tal cual el señor se negaba, ¿no? Y muchos rectores hoy se niegan. ¿Y cómo lo vemos ahora al señor Eduardo Cortés como viceministro de Educación Superior en las filas del gobierno, y además amenazando? Es el operador y el coaccionador, ¿no?, de todo lo que es los rectores, para que obviamente no digan nada frente a todo lo que está haciendo el gobierno. Y además de eso, Juan José, hay un tema que es importante. ¿Por qué les ha agarrado de los huevos, podría decir, a los rectores el gobierno? Es el tema del presupuesto y el IDH, ¿ya? Las universidades actualmente se están estrangulando económicamente, todo porque el gobierno no da el presupuesto que necesitan las universidades conforme a lo que manda la Constitución Política del Estado. Entonces, ¿qué han hecho entre rectores y gobierno? Han metido mano a recursos del IDH, un recurso valioso que fue
conquistado básicamente por la lucha estudiantil, no como incluso en la gestión de Evo Morales, sino en la gestión transitoria de Rodríguez Betze, que le arrancamos ese recurso valioso para las universidades, y como fue producto de una lucha estrictamente, era destinada exclusivamente a infraestructura y equipamiento, pero como ahora, claro, los rectores se han sometido totalmente, y por el favor que les está haciendo el gobierno, les ha dado autorización para meter a esos recursos, que era solo para aspectos académicos y de beneficio estudiantil, que se gaste en sueldos y salarios. Con eso han estado cubriendo los sueldos porque no alcanza la plata, y además el doble aguinaldo y otras partidas de gasto corriente. Por lo tanto, así los tiene controlados prácticamente el gobierno a los rectores y de otro tanto a la dirigencia estudiantil, y es por eso esta ausencia total en las movilizaciones de los universitarios. Bueno, pero don Alejandro Mostajo no solo llega al nivel de los rectores y la dirigencia estudiantil. ¿Qué opinan sobre esta protesta del secretario ejecutivo de la CUF, de la Confederación Universitaria Boliviana, Max Mendoza? Ha señalado que la UNSA se ha puesto al servicio del CONADE, claro, y ha acusado a Waldo Albarracín por estar usando la UNSA para hacer política. Claro, ¿por qué dice esto? Porque se está utilizando el coliseo de la UNSA, ¿no?, para recoger víveres, agua, es decir, todos los que quieran ayudar con esta colecta que se hace de alimentos, es para los que llegan grupos de distintas regiones del país para movilizarse, dicen, ¿no?, en defensa de la democracia, en defensa del voto, en fin. Ahora, no solamente este escenario deportivo ha sido utilizado ahora, ¿no?, que recordemos cuando llegaron las marchas indígenas, también ahí se alojaron y se hizo una colecta. Cuando llegaron los potosinos, también estuvieron en ese escenario deportivo y también recibieron ayuda de la población en aquel momento. La CUF, Confederación Universitaria Boliviana, ¿tiene razón de protestar por este hecho? Mire, Juan José, es pues el rol de la universidad estar junto a su pueblo como aliado incluso de las luchas populares y sociales. La palabra del señor Max Mendoza no tiene, yo creo, ningún valor para la población y para los estudiantes con mayor razón. El señor Max Mendoza es un operador político del MAS, precisamente es el coordinador entre los dirigentes universitarios que se corrompen, que se prevendalizan con el gobierno. Es el señor Max Mendoza quien opera todo este sistema corrupto de manejo de la dirigencia universitaria. Y además, recordemos que no ha sido electo por ningún congreso este personaje, es impuesto por el gobierno. Ya varias veces se lo ha desconocido al señor, no tiene ninguna representatividad, creo que ya está más de 30 años en la universidad y sigue ahí impuesto por el gobierno, por lo tanto no tiene ningún valor. Pero lo que sí es completamente racional y es como debe ser que la universidad preste pues el apoyo a las luchas sociales, y yo más bien reivindico aquella acción de la Universidad Mayor de San Andrés de ser un centro de resistencia y de cobijo a sectores y a organizaciones que piden el apoyo de su universidad. Mire, el año 2000, por ejemplo, acá en Cochabamba, yo todavía no era universitario, yo estuve en la FES en aquel entonces. La universidad acá en San Simón cobijó al movimiento cocalero cuando el gobierno de Tuto Quiroga reprimió bastante acá en la denominada guerra de la coca. La universidad incluso les dio hasta comedor, incluso alojamiento en sus aulas, se puso colchones, payasas para que sean alojados y sea su centro de resistencia frente a la represión del gobierno. Y hoy ahora estos masistas hablan lo contrario cuando no es conforme a sus intereses. Creo que la universidad debe ser el centro de resistencia y de referencia, ¿no? Si nosotros o mi persona hubiera estado todavía acá en la FUL, con seguridad otra cosa sería aquí la historia del rector
y seguramente incluso la movilización acá en Cochabamba estaría más avanzada, ¿no? Y no tener ahora esta dirigencia totalmente corrompida y que más bien ahora están ocupando cargos de diputados, de senadores, pero claramente la universidad debe ser, ¿no?, un centro de resistencia, más aún que hoy la población necesita y está extrañando aquella universidad contestataria, revolucionaria, ¿no? Yo llamo a los dirigentes que puedan haber de los centros de estudiantes o incluso sin necesidad de ser dirigentes, pero que hay universitarios que se quieren movilizar, pero falta una cabeza, falta dirección, a conformar desde abajo comités de movilizaciones como acá, más o menos en San Simón se está impulsando para que sobrepasen a esas dirigencias y autoridades corrompidas por el gobierno y que podamos tener al movimiento universitario con más fuerza en las calles, porque son un factor decisivo para acabar con los abusos y con gobiernos autoritarios, así como la historia refleja de todas las luchas estudiantiles junto a su pueblo. Gracias, don Alejandro Mostajo, por haber hecho esta radiografía de lo que ocurre con el movimiento universitario a nivel nacional en este momento de crisis que vive el país. Muy gentil, buenos días. Gracias a usted.